A ver. Pues listo, ahí estamos en vivo en Facebook. Todavía no tenemos público. Hay una persona, me parece. Ok. Todos ya tenemos dos. ¡Woohoo! ¡Qué avidito! Listo, pues si quieren vamos esperando que se junte más gente o ustedes en cuanto me digan. Tenemos tres visitas en este momento. Perfecto. Bueno, si este se desconecta es porque el internet de acá de Kansas es tan malo que extraño a Slim y tengo que reiniciar el modem y todo, ¿no? Entonces, me tardo Vale, tantito. pero ahí se ve chido, ahí se ve bien. Va. Pues si quieren ya somos 5, yo creo que podemos ir presentándonos, ¿cómo ven? Perfecto. Bueno, para la gente que ya nos acompaña en estos momentos, les agradecemos por la puntualidad primero, por acompañarnos en este ejercicio de fondeo y de autogestión editorial. Quiero presentarles y agradecerles a dos amigos de hace mucho tiempo que fueron las personas más cercanas en el proceso de corrección de la novela de la que hoy vamos a hablar. Y pues está con nosotros Aldavi Olvera. Aldavi lo conozco desde, pues siempre en campañas APAS y sobre todo creo que en la caravana con María de Jesús Patricio, con Marichuy, fue donde tuvimos chance de platicar más y de coincidir más. Y fue a partir de ahí, de las pláticas, de las lecturas compartidas, que pues Aldavi me hizo el favor y el honor también de darle una leída crítica a este manuscrito gigante que hoy se llama Los Demonios. Después está otro compa muy querido mío, Luis Felipe Lomelí, que ahí sí ya somos de otra generación, nos conocemos de cuando el blog era como lo que creíamos que iba a pegar, que era lo nuevo, y hoy estamos creyendo que el fondeo es lo que va a seguir. Entonces, espero que no nos equivoquemos. Luis Felipe, creo, teníamos una revista en Zacatecas que se llamaba Finisterre, y habíamos leído a Luis Felipe. Nosotros teníamos como 20 años, 21 años, y leímos un cuento tuyo que nos gustó mucho y dijimos, tenemos que publicar a este compa es de nuestra edad, está publicando y está haciendo como cosas bien interesantes y te contacté, creo que te escribí un mail y te publicamos ese relato y a partir de ahí pues ya hemos coincidido en un montón de Sí, pues que era un mail de antologías y Terra, o sea, ya ni existe Terra. no, Finisterre no, ya pasó. No, digo que el mail era de terra.com, ya, sí. que ya tampoco existe, ¿no? Ándale. Pero nos sentíamos, sí, o sea, súper globalizados porque ya nos escribíamos mails. Porque teníamos mails. Era cuando si te desconectabas del teléfono ya no se descargaba la canción, la rola que habías estado bajando toda la noche. Exacto. Y pues también me da mucho gusto. Luis Felipe fue otra de la otra persona que ha leído completo el manuscrito. Y pues hoy queremos compartir con ustedes esta campaña. El objetivo, si quieren, platico yo así brevemente para no monopolizar la palabra. Pues a partir de que el manuscrito, es un manuscrito que me llevó alrededor de 10 años terminar en esta forma que conocemos hoy y que por su propia extensión y por su naturaleza también seriada en forma de 6 libros, pues desbordó muchas de las convenciones editoriales tradicionales. Y es complicado imaginar que una editorial tradicional pudiera ser la casa de un proyecto de esta naturaleza. Y fue así que... Bueno, se nos fue Trino. Vamos a hablar de su novela. Exacto. Ahora que no está Trino, podemos decir la verdad sobre la novela de Los Demonios.
Bueno, yo le insistí mucho en que no se llamara los demás. No. Hola, Trino. Gracias, ya los llegó. Pues eso, nada más ya el resumen, que decidimos pues adoptar esta forma de una especie de suscripción o de preventa para una edición de autor, que serán 100 ejemplares de entrada, pues van a ser empastados y editados por amigos, un amigo diseñador, varios amigos, otros amigos que están apoyando el proyecto y yo mismo en persona. Entonces todo es así a la escuela punk de hazlo tú mismo, tal como lo hacíamos allá en el 2000 o 2001 con nuestras revistas y nuestros primeros libros. Y la página Kickstarter les permite pues tener acceso a varias recompensas. El primer nivel, les explicamos así muy rápido, ya para entrar al tema, son desde 20 pesos. Ustedes como lectores pueden aportar un apoyo solidario y en la página de agradecimientos va a aparecer el nombre de todas las personas que se animen a ser parte de este ejercicio colectivo. El segundo nivel ya sería bien que ustedes pueden comprar un ejemplar, uno de los 3 ejemplares, o una de las fotografías que yo he tomado en el andar con pues, las luchas zapatistas, con la caravana del CNI, con las familias de Ayotzinapa. Y otro nivel de recompensa, pues son ya los 3 volúmenes, que estaríamos entregándolos en diciembre completos, es decir, la novela completa. Y otro nivel, ya el más, digamos, más alto, sería pues un acompañamiento de asesoría literaria, un taller narrativo personalizado o grupal que yo estaría aportando como tequio para las personas que se animen a apoyarnos para la edición de Los Demonios. Y pues ahora sí, los dejo hablar. ¿Quién la leyó primero, Luis Felipe o yo? Creo que al David, tú. Sopas. Toca. Es que, bueno, lo primero es agradecerte a ti también, Trino, porque creo que esto es una decisión, digamos, ahorita ya muy común en en Estados Unidos o en otras partes de Europa, ¿no? Que se publica así, pero en nuestro país no, ¿no? En un contexto en el que, digamos, las editoriales se mueven de manera muy corporativa y aunque se llamen independientes, hay una fuerte dependencia de los subsidios del Estado y de los criterios de mercado. Entonces, la decisión de emprender, digamos, de comenzar y de convocar a un fondeo de este tipo, me parece que complementa la radicalidad de la propia novela, ¿no? Porque hay muchas veces que las propias novelas pueden ser, digamos, en su escritura y en su concepción, tener una apuesta muy revolucionaria, vamos a decirle así, en su forma, pero a veces en la manera de distribuir, de hacer el propio libro, también es un tema, ¿no? Que muchas veces quienes escribimos le sacamos, pero me parece que tú lo estás volviendo a poner ahí al centro de la discusión y es algo que yo creo que hay que celebrar bastante y es una invitación también a quienes escribimos, pensar que también se puede hacer así. Ahora, esto implicó también un proceso ha implicado un proceso de edición incluso largo y de comentarios de varios amigos, de varias amigas, de una serie de consultas que tú has hecho con muchas personas. En la novela hay mucho en zapoteco, por ejemplo, y es una serie de lenguas que están ahí conviviendo. Quizás hablemos un poco más de eso, pero ha implicado un trabajo donde reverberan muchas voces, ¿no? Y muchas maneras de trabajar, ¿no? Con una novela de 1000 páginas, algo de eso debe tener. Entonces, pues eso, ¿no? Destacar mucho como la valentía, ¿no? De Trino, un gran amigo y muy comprometido con con la escritura y con cómo esa escritura hace mundo, ¿no? Lo vimos desde sus novelas, el libro de Ayotzinapa y Los Demonios no se queda atrás con eso.
Y también quizás, pues, comenzar diciendo que todavía no sale la novela y ya tiene apodos, ¿no? Monumental, delirante, cosas así. Entonces, creo que es emocionante, ¿no? La espera para mí ha sido el trabajo. Quizás ahorita hablemos un poquito más de eso, pero bueno, gracias, Trino. Y también gracias a los compañeros y compañeras que en Oaxaca se van a aventar la chamba manual, ¿no? Del libro. Eso también ahorita que nos lo cuentes un poco. Pero bueno, bienvenidas, bienvenidos a quienes estén en línea y estamos lanzando la campaña de fondeo de los demonios de Trino Maldonado. Pues yo creo que estaría padre empezar ahora sí que tocando ciertos temas, y creo que de que sea una novela políglota, estaría con ganas que empezar a hablar usted un poquillo sobre eso. O sea, ¿por qué mezclar tantas lenguas en una novela que en teoría sucede en México y todos hablamos español en México? Bueno, no me lo propuse. Creo que la novela es una especie de antibabel, tomando el término prestado de Aldavi. Pero pues este crisol de lenguas y de culturas que es Oaxaca, irremediablemente terminó permeando mi escritura, ¿no? Fue algo premeditado o planeado. Yo, para la gente que no me conoce, yo vivo en Oaxaca desde el 2006. Vine eh, por convocatoria de un taller de literatura, de narrativa del maestro Toledo, en el Centro de las Artes, y vi Barricadas en el 2006 y me quedé. Y ya desde entonces vivo acá. Y las lenguas, tanto como lo organizativo y la fiesta, las formas de organizarse de los pueblos, están como a ras de la piel aquí en Oaxaca. Lo veo aquí mismo en donde vivo, con los vecinos, con los comuneros. Son prácticas muy cotidianas y creo que eso irremediablemente terminó permeando la novela, porque la gente así se habla, o sea, la gente entre los familiares, los amigos se hablan en zapoteco. Es muy común entre mis compas zapotecos escucharlos hablar así, y ese fue como el ruido no ruido, pero la sinfonía o la ópera, las disonancias que están a lo largo de la novela. El reto para mí fue transcribir, porque pues yo no soy hablante, a duras penas hablo balbuceo español, como pueden darse cuenta, pero, por ejemplo, para el caso del zapoteco de la Sierra Norte, me basé en el método del maestro y poeta Javier Castellanos. Ese sí me fue de mucha ayuda, porque pues tenía ya una versión unificada con su método del zapoteco de la Sierra Norte. Para algunas cosas del zapoteco del Istmo, por ejemplo, es que hay un montón de lenguas en la novela, pues un antibabel. Luego ya si la leen se darán cuenta. Por ejemplo, con Natalia Toledo, la poeta también oaxaqueña, hace poco le estuve consultando algunas cosas para un capítulo donde el zapoteco no es el de la Sierra Norte, sino el del Istmo, que es pues diametralmente entre mis mismos compañeros zapotecos, cuando hablan ellos no se entienden muchas cosas. Y así fue como a partir también pues del respeto y la escucha y el acompañamiento, el asesoramiento para esas partes que están, esos diálogos que están escritas en lenguas. Por ejemplo, el chontal para mí ya era súper complicado y pues decidí como esas partes están escritas en español. No sé, sí fue una dificultad que no me la planteé de inicio, pero que una vez que decidí correr el riesgo, pues lo hice con el mayor respeto que pude, y la forma que tuve fue en este caso, pues de consultar a gente que es no solo hablante, sino que además tiene el oficio de poeta o de estudioso de las lenguas. Pero sí fue un reto, porque incluso con la parte de los ingenieros estadounidenses está también metido el inglés, hay de todo. Sí, de hecho, esa es una de las cosas que más me gustó. Bueno,
no de las que más me gustó, pero es una de las cosas que me parece significativa, pues, tanto en la novela como en esta cosa, ¿no? Del continente literario y de lo que creemos que es la literatura normalmente, tanto en la academia como en el mercado, etcétera. En lo que yo posteé, pues, en redes sociales para invitar acá, contaba, pues, cuando se fue usted a trabajar allá a la mina, y que empezabas a escribir en el blog, ¿no? Eh, Luego, para mi sorpresa, ¿no? Entre mensajes y respuestas que recibí fue que efectivamente varios, pues, de los colegas de la generación, pues sí nos acordábamos de esos posts de la mina escritos en 2000 no sé cuál, este, y, y cómo por lo menos a algunos de nosotros nos pareció que la experiencia de la mina eh, había terminado de, digamos, de cimentar o de catalizar algo que ya estaba pasando contigo, ¿no? O sea, que tenía cierta idea de la literatura o practicaba cierta idea de literatura. Y después de lo de la mina, junto con lo de Oaxaca, ¡prac! O sea, algo se rompe o algo cambia y empieza a haber otra forma de escritura, eh, digamos, mucho más cercana a ti mismo, ¿no? Incluso. O sea, algo mucho más personal. Eh, no sé qué tanto estoy errado en esa visión. Sí, no, estoy de acuerdo. Mis lecturas desde, no sé, los 18 años, 20, estaban cada vez más encaminadas hacia esta literatura que incomoda o que retrata mm, momentos sociales específicos de alguna ruptura o de alguna insurgencia o algún levantamiento. Pienso, por ejemplo, en novelas de Coetzee, que cuando habla sobre el apartheid en Sudáfrica, o Ismael Cadaré, no sé, en esa época empezaba a entrar en ese tipo de novelas que me inquietaban, me empezaban a inquietar, pero de otro modo, no solamente porque el lenguaje era bonito o estaban bien puestas los puntos y las comas y eran cuentos redondos, sino que intuía yo ya de morro que la literatura podía estirarse para algo más, que podía hackearse para decir otras cosas del mundo. Y pues sí, en efecto, mi cambio a Oaxaca fue capital, como en muchos aspectos, sí fue decisivo. Primero, porque en el lado de la literatura, porque yo no había tenido en mi pueblo acceso digo, hay muy buenas librerías, hay esfuerzos eh, de gente que cuida librerías muy, muy bien nutridas, pero que procura llevar novedades. Pero mi encuentro con la biblioteca de Francisco Toledo, el Yago en Oaxaca, fue así como me voló la cabeza, porque a lo mejor yo había picado novelas de Dostoyevsky o de Thomas Bernhard, así cuando me llega. De hecho, tengo por aquí mi primer libro de Borges, lo tengo todavía forrado con plástico para que no le fuera a pasar nada, y me los aprendía de memoria casi. Pero cuando llego a Oaxaca y puedo elegir leer a Thomas Bernhard completo, es como ahí, es pues dedicarte sí a estudiar prácticamente a un autor. Si quería conocer la obra de, no sé, Martin Amis en alguna época, podías, o Julian Barnes, o el que les guste. Y eso sí me cambió mucho como lector y como escritor. Pero además está la parte organizativa también fue fundamental. En Oaxaca, la vida en organización es pues como la esencia de la vida, ¿no? Hay otras costumbres muy distintas a quienes vivimos más arriba de Aguascalientes hacia arriba. No sé, digo, no quiero insultar a nadie, yo soy de Zacatecas, pero la colectividad, el tequio, a mí me tocó llegar cuando estaban las barricadas. Yo vi barricadas desde Viguera hasta Ciudad Universitaria, la entrada de la Policía Federal y cómo la gente
las señoras les llevaban atole, salían de sus casas, se organizaban, hacían el atole o los tamales para llevarle a los profes a las barricadas, entre anarquistas, señoras, curas, profes. Fue así como, no sé, sí, fue como entrar en, pues en otras formas organizativas que también terminaron. Yo quería hacer, cuando escribí Teoría de las Catástrofes, que es mi primera novela ya en Oaxaca, yo quería hacer un relato de una pareja que termina. Y al final se escuchaban los helicópteros, en el cuento se escuchaban helicópteros volando, se oía que había entrado la Policía Federal, que había represión, y eso terminó en una novela de 450 páginas. Entonces, al final, Oaxaca siempre es un protagonista en mis últimas novelas, y también de forma muy, pues sin proponérmelo, pero sí coincido contigo en esa ruptura. Creo que, bueno, hablo por mí, que en nuestros pueblos, cuando crecemos, también se nos promueve mucho la idea de que lo literario es lo europeo. Ahora lo puedo decir así con toda claridad también. Y que incluso el lenguaje literario es el de las traducciones de anagrama o de Alfaguara. ¿Y cuántos relatos no escribimos nosotros en nuestra época o leemos en los talleres o en los concursos donde se lía un cigarrillo? Y así como, ¿qué es liar un cigarrillo? O no sé, el caballo, alguien se chuta un caballo y como, ¿qué es eso? Y eso lo replicamos, creemos que lo europeo es lo literario y, y además no solo eso, sino que eso implica los temas. Eso lo veo, por ejemplo, ahora, digo, Karl Ove Knausgaard, lo respeto mucho como autor, pero pues él en Escandinavia puede darse el lujo de escribir una novela en 7 volúmenes hablando 100 páginas de cómo fue a comprar un six de cervezas durante una nevada y no pasa nada, ¿no? Pero cuando replicamos el tema y lo traemos a, no sé, si yo hiciera esa novela en Oaxaca me sentiría como, híjole, me falta algo. Está bonito, está muy bien escrito, pero no sé, El mezcal falta. ándale, 100 páginas de la travesía de cómo fuimos con el maestro mezcalero a conseguir un galón. No sé, eso sería con la novela Oaxaca escandinava. No, pero sí, como muy sinceramente les platico que eso creía, que escribir como Stefan Zweig o no sé, Elías Canetti o los autores que leía en esa época era como lo literario y que pues, es un pensamiento colonial, que los temas locales eran como de segunda índole o segundo grado, que no eran tan importantes retratar la realidad de las colonias. Y aquí escuché hace poco un comentario donde un crítico en radio decía como, bueno, esta autora es de un país latinoamericano, pero lo bueno es que no es indigenista porque escribe desde España. Y es como, o sea ella sí es literario lo suyo porque escribe nos lo dice desde Europa y no recurre al, entre comillas, muy grandes, indigenismo. Y es como, híjole, ¿cómo le damos la vuelta no sé, bueno, creo que ya me extendí, ya no estoy contestando tu pregunta, pero estoy diciendo muchas tonterías. Oye, Trino, y con todo, o sea, la literatura va, digamos, la vida va a dar a nuestros escritos, ¿no? Pero también la propia escritura es la vida, ¿no? Especialmente cuando hay 10 años de por medio, ¿no? No es poca cosa y son, digamos, de esta clase de... Esta novela en particular, no digo que las otras no, pero esta novela en particular cruzó lo que se podría llamar una generación de escritura, ¿no? Es el tiempo que más o menos te has pasado. Y yo me acuerdo mucho que cuando empezamos a trabajar en la edición de esta novela, que estamos presentando, ¿no? Estamos, digamos, convocando a que exista, a que se imprima, y les volvemos a reiterar que está ahí en la página de Kickstarter, en los links que están en las redes sociales de Trino Maldonado, la forma de poder contribuir a que esta novela
se haga en papel, porque ya está hecha en su escritura, pero que pueda ser impresa y pueda llegar a sus manos. Pero cuando estábamos discutiendo, hablamos de, bueno, ¿qué antecedente hay en esto? Hablábamos de nuestros primeros referentes, curiosamente, empezaron a ser novelas rusas, ¿no? Y eso, o sea, a pesar de todo el lío Rusia, Europa, y eso obviamente nos viene Dostoyevsky en la cabeza, pero yo te mencioné una novela de Andrei Platonov que se llama Chevengur, que le tomó más de 10 años en escribir y se publicó después de que falleció. Yo no, por eso donen para que esta novela no aparezca después de que Trino cuelgue los tenis, pero pero digo, después del chiste, quisiera preguntarte sobre el asunto de la experiencia vital de la escritura de esta novela, ¿no? O sea, no vamos a hacer spoilers de lo que va, quizás podemos mencionar algunos de los aspectos, pero la experiencia de la escritura de algo que lleva 10 años, como eso entra en conflicto con las presiones editoriales de tener que estar publicando para estar en boga y para participar en tal premio, y porque si ya ganaste el Man Booker, entonces la que sigue tienes que repetirla igual, porque a ver si ahora sí no quedas en segundo lugar, sino en el primero. Entonces, preguntarte sobre eso, Trino, cómo la propia escritura se fue conformando de esta manera, y la última parte, ya cuando te enfrentas o nos enfrentamos, porque lo viví contigo, al de, híjole, entrará en una editorial, podrá irse a algún premio, una novela de estas cabe en un mundo como el de ahora, y cómo tomaste la decisión de, bueno, yo también podría contar eso, pero dínoslo tú. Pues creo que acabas de tocar el punto más arduo de todo este proceso, que implicó un trabajo también pues de autocrítica personal y de destrucción, como de ese personaje que nos construimos como autores hacia el exterior, como ese escritor performativo que tiene que estar cumpliendo con ciertos requisitos si quiere mantenerse en, pues, como visible, que su obra esté vigente todo el tiempo, y que te inviten a hacer colaboraciones, que estés en los medios. Fue, pues, como una decisión bien compleja, porque es renunciar efectivamente a formar parte ya de esos ritmos editoriales. Te lo digo así con mucha franqueza, y tampoco fue algo placentero, no es que lo decidiera yo también, como, sí, me voy a aventar 10 años de mi vida sin que me voy a desaparecer como Thomas Pynchon y regreso con... No, dice Clarice Lispector que la literatura es lo que se cuela entre la vida, y eso es esta novela. En los momentos en que podía darle a la ficción es cuando le daba, pero pasó a Ayotzinapa. A mí, entre mi novela anterior del 2012 y hoy, que es 2022, pues se me cruzó bueno, a mí no. Tuve la suerte de poder acompañar a las familias de los chavos de Ayotzinapa, y mi labor ahí, sentí que mi escritura ya tenía que, pues, hacer resonancia de otra forma con esta causa, por ejemplo, y dejé la ficción un rato. A mí me costó, después de esos años de escribir el libro de Ayotzinapa, esa crónica, me costó mucho regresar a la ficción, porque se me caía de las manos, sentía que no tenía como como el peso específico o el carácter de algo tan denso y tan doloroso como el testimonio que había yo puesto en papel de las familias de Ayotzinapa, y tardé mucho en volver a la ficción. Eso a lo mejor no lo había platicado con ustedes, y por eso este periodo tan largo de vida es, siguiendo al Lispector, pues ni modo, la vida y la tragedia se nos coló a todos en México, a nuestras casas y a nuestros corazones, y eso a mí me hizo que dejara la ficción un rato. Cuando retomé por fin la novela de los demonios, pues me hizo, retomando lo que dice Luis Felipe, pues a mí me hizo contacto, pues que me permitieran participar, estar de escucha o acompañar las caravanas, las asambleas del CNI, del Congreso Nacional Indígena,
donde tú escuchas las experiencias de la cantidad de pueblos que resisten ante el despojo, ante la entrada de intentos de entrada de mineras transnacionales. Aquí mismo en Oaxaca, en Cuatro Venados, estamos viviendo eso, en Sachila, y escuchar eso, creo que ese es un gran aprendizaje que caminando con Marichuy y las concejalas del CNI, pues se vuelve invaluable, porque lo primero que aprendes es a escuchar. En la asamblea se la escucha, ejercitar la escucha, la escucha, la escucha. Y fue donde sentí que podía hacer contacto con la ficción. Ya tenía la materia prima para narrar una historia del despojo de un territorio a manos de una empresa transnacional, en este caso en la Sierra Norte de Oaxaca, y de pronto otra vez como que como esa vocación o esa tesitura de los testimonios, de la crónica, del perfil, de lo real, de pronto empató con la ficción o con las estrategias y modos de la ficción. Y fue ahí donde volví a conectarme con la novela hace ya varios años. Y pues por eso siento que tiene también esa, no sé, no sé si es potencia o como creo que tiene esa fuerza o sinceridad también en las voces que están ahí retratadas, porque pues, aunque no trabajé como en el libro de Ayotzinapa levantando testimonios, pues sí, fue un proceso también de escucha y de acompañamiento y de profundo aprendizaje también, que tiene que ver con la primera parte de la pregunta, que pues diluir el ego, ¿no? Como retraerse uno y pues aprender a escuchar también, no sé. Es curioso eso de oír diluir el ego justo en la época del boom de la autoficción, que es pues básicamente lo contrario, ¿no? Es poner el ego adelante, bueno, con perdón del dinosaurio. Ujú. Mm, Pero bueno, para la banda que nos acaba de sintonizar, pues estamos hablando de la novela de Trino, como ya saben porque le dieron clic. Anímense a colaborar con pues con el fondeo de la novela, que puede ser desde 20 pesitos, hasta, pues ya, si tienen mucho varo, y ganas de ser mecenas, también hay opciones para tener un taller permanente, aparte de los 3 volúmenes de la novela. Eh, Retomando un poco este asunto, eh, creo que sí nos pasa de algún modo, pues no sé si a todos, ¿verdad? Pero por lo menos nos pasa. Eh, este asunto de que la realidad se sobrepone, ¿no? A las tarugadas que uno escribe y eventualmente uno cree que todas las tarugadas que uno escribe son eso, ¿no? Son tarugadas, ¿no? Porque pues tienes el contacto con una realidad atroz, sobre todo porque se volvió mucho más atroz para el caso mexicano en los últimos 14 años. Y esta literatura a la que estábamos como acostumbrados que fuera literatura, ¿no? Estas obras en donde la gente toma vino, come pasta y, y su máxima preocupación es que no sabe qué escribir, en los personajes me refiero, eh, empieza a sonar, o por lo menos a mí me empieza a sonar vacua o inútil totalmente, eh, y empiezo como a tener ganas de otro tipo de cosas, pero justamente a la hora que uno se topa con la realidad, y una realidad que es aterradora y desgarradora, entonces uno dice, no, pues sí, pues ya mejor recojo mis tiliches y ya me voy, no sé, yo no tengo nada que hacer aquí, de ninguna manera, ¿no? Podría dar ejemplos, ¿no? De cómo le llega a pasar uno eso, pero pues igual y cualquiera que tenga oído puede, ahora sí que como dice la Biblia, ¿no? Quien tenga ojos que vea, quien tenga oídos que escuche, o puede ir a lugares en donde realmente se van revelando esas problemáticas, ¿no? Eh, y en este camino retomo algo de lo que mencionabas, ¿no? De hacer una obra que sea incómoda,
En mi caso yo me empecé a topar justo con los autores africanos que escribían obras incómodas, es decir, obras que no están hechas para caerle bien ni al lector europeo, ya porque la mayoría de los escritores africanos, sobre todo en la Commonwealth, buscan escribir obras que le caigan muy bien a la gente en Londres o en París, o Nueva York, porque de ahí ya tienen un mercado impresionante y pueden vivir de eso, porque allá sí se puede vivir de eso. O buscan obras que reniegan, digamos, de este imperialismo, pero tratan de ser muy consecuentes con la realidad nacional, o sea, o con las atrocidades de la realidad nacional, eh, pensando, por ejemplo, en el discurso antiimperialista que ha tenido el gobierno, entre comillas, socialista, que sí lo fue, pero dejó de serlo, de Angola, ¿no? Que ahí tenemos un compa en común, ¿no? Eh, y entonces se tienen una de dos, ¿no? O caerle bien a unos por ciertas cosas, ¿no? De, ay, miren, soy súper exótico, ¿no? Escribo de plátanos y de cocos y mariposas amarillas. O caerle bien a los otros diciendo lo que les gusta. Pero justo hay otro, digamos, hay otra beta de escritores en África subsahariana, sobre todo, que no buscan caerle bien a nadie, ¿no? Y que tienen obras en donde ninguno de los personajes es, digamos, es ejemplar. O sea, todos los personajes de algún modo tienen razones para hacer cosas buenas y tienen razones para ser unos desgraciados, ¿no? Y conforme uno avanza en estas obras, pues uno encuentra literalmente algo mucho más cercano a lo que pasa en nuestro país. Y eso es algo que está en la novela de los demonios de Trino. Este, todos los personajes son detestables y adorables. O sea, hay personajes que en un momento dado dices, ah, este sí es Brody, no es buena onda, y después resulta que no, que también es no quiero poner palabras antisonantes, pero que también es un desgraciado. Y al revés, ¿no? Hay personajes que son muy desgraciados y después resulta que tienen su corazoncito, ¿no? Y, por ejemplo, me estoy acordando ahorita del personaje del ingeniero que es padre soltero. O sea, que es un tipo horrible, ¿no? Como cualquier capataz que hay en cualquier línea de producción de cualquier maquiladora. Este, pero luego resulta que es padre soltero y que es un papá súper amoroso con sus huerquitas. Eh, y ahí sí la pregunta sería, eh, ¿esto fue planificado, es decir, a partir de estas lecturas que mencionabas, o simplemente salió así porque querías que reflejaran algo que estabas viviendo o que estabas viendo en todas esas pláticas? Pues, no sé, yo creo mucho en la escuela de Melville, donde sus personajes son, creo que es buen ejemplo cuando doy asesorías, luego pongo mucho de ejemplo a Melville, me van a estar oyéndolo mencionar mucho, porque sus personajes son justo eso, son humanos. Los humanos estamos llenos de contradicciones, de errores, de equivocaciones, de cosas súper dignas, pero también de capaces de cosas aborrecibles. Y esos son mis personajes. Pues, que creo que desgraciadamente como narradores, pues estamos anclados a la representación de la realidad. Si fuéramos poetas abstractos podríamos hacer otra cosa, pero en este caso mi novela están representados pues un coro completo de seres humanos en esta Antibabel y pues resulta que los seres humanos son así, contradictorios y llenos de complejidades y me gusta trazar a los personajes de ese modo, no hay ni buenos buenos ni malos malos, no es como una serie de Netflix, de narcos, donde está el policía así súper corrupto, súper malo, y el personaje el periodista súper bueno que va a resolver el caso, y que es muy digno. El No, agente de la DEA, que es muy lindo. ándale, el de la DEA, siempre los gringos son los chidos en las series. No, pues no, sí fue eso, y fue, pues en términos técnicos, siguiendo el ejemplo de maestros que yo leo, como Cormac McCarthy, por ejemplo, tú ves no sé, el personaje del juez Holden en Meridiano de Sangre y pues es brutal, es como súper lleno de muchas facetas, es un tipo
que lee Aristóteles, habla latín, que es capaz de hacer pólvora cuando los van a atacar los comanches, pero también es un tipo, pues es un pederasta, y es como, es un monstruo el tipo, y está ahí. La literatura creo que tiene esa capacidad de retratar a esos monstruos que de otra forma en la realidad nos resultan insoportables, ¿no? No podríamos, como no podemos ya de por sí enfrentar tanta realidad, y la literatura tiene esa capacidad de transmitirnos esa información a través pues de otro lenguaje, de otras herramientas. Y pues ese era mi objetivo, que todos los personajes, bueno, en la novela, que la gente no la conoce, ahí, no sé, nunca me he puesto a contarle. Alguien me preguntó cuántos personajes tenía, creo que son como 100, pero cada uno lo tracé de forma digna primero, aunque sea, no sé, el capataz más mala onda de la empresa, hasta no sé, el protagonista, que por no traicionar sus principios termina siendo un purista que también se vuelve, que llega a traicionar, por ejemplo, a sus compañeros o a sus subordinados. Y pues ese era el reto, retratarlos primero con dignidad en toda su complejidad, pero también resaltar estos contrastes, darle su momento y su espacio y su vida, a fin de cuentas, a cada uno. Pero pues, bueno, esa es buena pregunta, porque es como, tiene que ver con lo técnico, ¿no? De cómo uno construye a sus personajes, porque luego te preguntan y es como, soy yo el que está, ya me reconocí, soy yo el que está en tu novela, o ya sé quién es ese personaje, yo lo conozco. Pero pues no, desgraciadamente somos como autores, somos bastante más aburridos de lo que la gente se imagina, y pues nos imaginamos cosas más aburridas. Sí, yo, en definitiva está como todo esto, eh, digamos, bastante dostoyevskiano, por eso el nombre fue un asunto cada que trabajamos con Trino, eran conversaciones que lo que más me gustaba de cuando editamos el libro eran conversaciones político-escriturales, ¿no? O sea, siempre estamos hablando de por qué tal palabra, y si esa palabra tenía alguna problemática, entonces era un estilo y afloje compañero, pero muy, muy delicioso e intenso, desde el nombre de los demonios, ¿no? ¿Qué herencia hay detrás de ese nombre, ¿no? ¿Qué es lo demoníaco en la novela? ¿Quiénes son los demoníacos cuando hay una posesión o no en un contexto como este, ¿no? Como el de la novela, que, bueno, es una mina, ¿no? Es un descenso, es un recorrido y una serie de coros que a mí me gusta decirle a Trino que era como un carnaval ahí grotesco, tremendísimo, porque hay momentos de fiesta, pero también momentos de suma brutalidad y de violencia inusitada. Y una de las principales temas que teníamos con Trino era cómo hacer una novela eminentemente como problemática en este sentido, política, que se situara en un clima de, como dije, violencia extrema, pero que no fuera ni confesional, que no se diera golpes de pecho, ¿no? Sino simplemente situar la complejidad como de la experiencia. Y yo pienso que ya en las correcciones, cuando íbamos haciendo eso, íbamos macheteando el texto, creo que es una de las cosas más potentes que hay ahí de la novela y que me encantaría mucho, mucho resaltar. Tiene esta novela mucho también de lo que yo también le dije a Trino, que era como una especie como de gótico de la mina o gótico oaxaqueño. Si es que el gótico es el retorno constante del monstruo, de una serie de demonios y de bestialidades que están regresando y espantando a las buenas conciencias. Aquí es como un desfile de todo eso, pero también tiene ciertos elementos como de humor ácido, ciertos guiños que nos hacen seguir leyendo. Yo mientras
editaba junto con Trino la novela, estaba terminando el doctorado en letras en la Ibero y para mí yo dije, no, pues esto está como para hacerle una tesis a Trino y más que Y en halago es como psicoanálisis también. en psicoanálisis. Sí, ahí habría que hacerse una terapia lacaniana, Trino. Pero no, o sea, digo todo esto porque no es una novela fácil, ¿no? Además de la extensión, es una novela bastante barroca en la escritura, ¿no? Que hay una serie de términos y de apuestas de la escritura. Alguien alguna vez le dijo a Trino cuando estaba en proceso de edición que era delirante, pero se lo dijo como en términos de meritar, y para mí eso es justo una de las mayores fuerzas de esta novela, ¿no? Es ese delirio que nos va creando una singularidad de una novela que yo creo que es como totalmente fantástica en ese sentido. Entonces, ya después de aventarme este megachoro teórico, quería también como preguntarte con eso, Trino, ¿no? Digamos, lo sabroso, lo complicado de la escritura, porque también en la escritura había toda una política y tú tenías que ir tomando decisiones a veces que había quien te dijo, móchale 300 páginas, ¿no? Móchale aquí, móchale acá. ¿Cómo fuiste tomando esas decisiones? Y también otra cosa que quisiera preguntarte es, al final, como la sensación que te va dejando, que te fue dejando tener una novela así, con estas características y esta radicalidad, y tener luego que optar por publicarla de esta manera, ¿no? ¿Qué tiene que ver la escritura entonces con esta decisión de publicarla así? Pues estoy de acuerdo como en lo monstruoso de los personajes y de lo barroco, lo gótico, y también algo que tú comentabas, que este coro de personajes en la empresa, así tal como en las fincas, como en los campos de algodón, son desechos del capitalismo. La novela está conformada, la base de la novela está conformada por desechos del capitalismo, y tanto así que ahora pienso que las descripciones de mis personajes se centran mucho en la ropa y siempre tienen despojos. Si te fijas, siempre llevan como la muda de otro trabajador que la dejó antes y hasta tiene todavía manchas de sangre, está raspada. Y pues eso tiene que ver, si mis personajes son despojos del capitalismo en esta Babel, ocuparían el último escaño, pues también la novela no encontró acomodo, no encuentra su lugar en la industria, en el circuito editorial por sus propias características. Entonces la vería como una especie de novela monstruo. Pues sí, es una novela monstruosa también en el sentido editorial. Un monstruo que no cabe, que incomoda, que se ve feo o que tiene como un Frankenstein al que un editor te diría, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, chavo? Córtale 300 páginas y tráemela y la editamos como novela del narco, no sé. Y no, pues no, nunca voy a hacer eso. Es como que le dijera, tuvieras un hijo y te dijeran, oiga, pues ¿sabe qué? Va a tener que cortarle 2 bracitos para que muy bonito, pero eso no, es como no. Bueno, después es muy feo mi ejemplo. Ya como estamos hablando de Cormac McCarthy, del juez Holden, nos salió esa comparación, pero no hagan caso. Y recuerdo que Daniel Sada, bueno, sin ánimos de compararnos con Daniel Sada, pero él contaba también la anécdota de cuando tenía el manuscrito listo porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, los editores le decían algo así como, ¿sabes qué? Está muy chida, pero pues necesitamos que le cortes unos cuantos cientos de páginas. Y pues no, afortunadamente Daniel defendió, es como tienes que dar esa lucha también por tu novela. Una vez que, yo pienso que, no sé, no lo conocí tanto, que un autor así, si asume ese nivel de riesgos, también está consciente de que va a asumir ese nivel, esa misma proporción de esfuerzo para luchar por su obra, tal como él la concibe y quiere que sea publicada. Y en este caso, pues, respondiendo a tu pregunta, también la lucha no fue solamente en el documento, en el papel, en el Word.
la estamos dando en este momento, gracias a las personas que nos están acompañando ahorita, que la gente que está apoyando en la preventa y en la compra de recompensas para la edición, pues también es un esfuerzo y una lucha colectiva que estamos dando. Es como dar ese extra más. No es suficiente acabar un manuscrito y corregirlo hasta la extenuación, gracias al trabajo de ustedes y su mirada crítica, sino que encima tenemos que reunirnos y juntar a un colectivo de personas que confíen en el proyecto y que se sumen para editarlo. Entonces, es como desdoblar todavía la lucha que está puesta en la trama, la anécdota, en esa lucha constante contra la página en blanco que tenemos todos los días, y después salir a defender tu novela como para que salga íntegra como tú la concebiste, como tu proyecto artístico. A fin de cuentas es una obra de arte orgánica que difícilmente, si le quitas un fragmento, se sostendría. Y pues es lo que estamos haciendo hoy, y por eso agradecemos mucho, pues, a las personas que nos están teniendo paciencia, que siguen aquí en vivo, y a la gente que se está sumando a la campaña. Eso es parte todavía, la novela no ha terminado. Esto está siendo parte de, como se está sumando a esta bola de nieve de la narrativa de cómo estamos gestionando o haciendo, llevando a la vida este proyecto. Pues de hecho, continuando con eso, o sea, digo, está bien que usted no diga ni haga comparaciones, pero yo sí puedo decir que es una novela sabrosa, o sea, es una novela para alguien que le gusta leer, o sea, alguien que sí disfruta de agarrar un libro bien escrito y pasarse allí semanas, digo, porque 1200 páginas no se leen de una sentada. Es un libro para ese tipo de personas. O sea, si no es una novela para lectores que quieren algo sencillo, es decir, estas novelas tesis, ¿no? que han ido apareciendo últimamente como 25 años, digo, con sus excepciones, no todas han sido así, pero, o sea, ha habido como un movimiento a hacer novelas cada vez más cortas, donde los personajes están muy claros, quiénes son el bueno, quiénes son el malo, y el objetivo de la novela es súper claro. O sea, terminas de leer la novela y entonces tienes a una persona que descubrió el bien o descubrió el mal, y ya, ¿no? O sea, tienes como una suerte de moraleja en la novela, lo cual también es maravilloso para la academia, o sea, porque entonces este tipo de novelas funcionan muy bien para hacer papers. O sea, fulanito de tal muestra que el ecoindigenismo, bla, 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 ¿no? Si usted ya se cansó de leer ese tipo de novelas, ¿no? Donde siempre hay algo muy fácil, donde una persona pudiente de repente se conmueve porque ve a perritos que son lastimados en la calle o lo que sea, y quiere leer algo que sí lo trastoque, o sea, que no le dé esta comodidad o esta confianza de, de, de estar leyendo algo predecible, entonces sí, Los Demonios es una novela que le va a gustar bastante, y además, gracias a que son 1200 páginas, la puede disfrutar por mucho tiempo, de aquí a que la termine de leer. Más aún, cuando llega al final de la novela, entonces luego resulta que ciertas cosas, se dará cuenta que ciertas cosas solo medio las entendió y le van a dar ganas de volver a leer la novela. Sobre todo, por ejemplo, un asunto que digo, no hago mucho el spoiler, nomás menciono el tema, el asunto que tiene que ver con el tiempo y la concepción del tiempo en una zona particular. Entonces sí, es una novela que sale de los mercados editoriales, o sea, porque los mercados editoriales están hechos o cada vez se están volviendo para cosas que sean más vendibles y que se muevan mucho más rápido y que por lo mismo desaparezcan más rápido. Sale por el mercado por el volumen, por la forma en que está escrita, por el tipo de personajes, por el tipo de afectos que provoca la novela. O sea, que no es esta novela en donde decimos, ay, claro, los buenos son, digo, sin echarle carrilla a Al Davi, o son estudiantes del Ibero. Digo, yo fui profe en el Ibero, así que también es autocarrilla, ¿no?
que son estudiantes o profes del Ibero y entonces son muy buenos, sino que en todos sentidos, el lenguaje mismo, la estructura, los personajes, lo van incomodando a uno y lo van haciendo sentir y pensar el mundo de otra forma, ¿no? Por lo tanto, sí, me parece que es una novela fantástica para alguien que sí es un lector, que le gusta leer. Ahora sí que lo malo es que solo se puede comparar con autores como los ya mencionados, no en el sentido de, cámara, ¿no? Trino Maldonado es el Dostoyevsky zacateco oaxaqueño, sino en el sentido de que, pues básicamente estos autores que nos vienen a la cabeza son los únicos que han escrito libros de 1200 páginas, ¿no? Y sí hay una experiencia similar en la lectura de estas 1200 páginas de Trino que en la lectura de estas 1200 páginas que uno puede haber tenido con una de estas novelas, digamos, pues ya clásicas. Y pues ahí no hice ninguna pregunta, pero pues puedes decir lo que quieras, compadre. Pues va, si quieren, veo que ya estamos cerca de la hora, si les parece, nos quedan 5 minutos. El chat, en nuestro chat en Facebook tenemos ahí, nos habían mandado saludos la Morraliza, que nos está, no sé si está por ahí todavía, le mandamos saludos. Flor de la Torre también y Scarlett Arias, que nos comentaron ahí en el chat. Y como ven ustedes, pues ya estamos cerca de la hora, podemos ir cerrando, invitando a la gente que nos tuvo paciencia durante este rato. Bueno, yo quiero agradecer al David, no sé si primero si tienen ustedes algo más que agregar, pero yo aprovecho cada vez que pueda para agradecerles por haberme acompañado en este arduo camino para terminar Los Demonios, pero no sé, si les parece podemos ir ya cerrando. Pues, entonces, don Aldavi, ¿cómo ve? Sí, y también que nos cuentes qué va a seguir aquí si se va a armar el bailongo para financiar o la kermés o qué onda, ¿no? Va, pues es buena pregunta. Si quieren ya... Una gran kermés de escritores, estaría con ganas, escritores y lectores. Ándale, aquí en la agencia municipal lo organizamos. No, pues bueno, primero está nuestra página de Kickstarter, tienen ahí el enlace. Si entran ustedes a kickstarter.com y buscan Los Demonios, es la página que les va a salir. Tenemos varios niveles de patrocinio, todos tienen una recompensa que van desde 20 pesos, que es un apoyo solidario, que se hace acreedor a un agradecimiento en la página impresa de esta edición de autor, que son solamente 100 ejemplares, entonces creo que está chido como agradecimiento, o pueden también encargar desde ahorita su ejemplar, el 1, 2 o 3, o un paquete que incluye los 3 ejemplares. En los niveles de fondeo más altos, pues estoy ofreciendo asesorías y talleres literarios a grupos y también a nivel personal. Si tienen una obra en curso, una obra terminada, pues este es parte del tequio que estoy ofreciendo como gratitud y como parte de este ejercicio solidario. El próximo miércoles, todos los miércoles, aquí en este mismo espacio, vamos a tener eventos a las 6 de la tarde. La próxima vez, nuestra amiga Gabriela de la Garza, que es una actriz muy talentosa, va a estar leyendo por primera vez un fragmento de la novela, porque no la hemos mostrado todavía la novela, no hemos hablado mucho de la trama, pero el próximo miércoles 4 a las 6 de la tarde aquí mismo, en el Facebook, pues Gaby nos va a hacer el favor de leer por primera vez un capítulo de Los Demonios y estaremos compartiendo con ella, que también muy generosamente pues está formando parte de la campaña. El próximo miércoles, dentro de 15 días, es probable que dos buenos amigos también de Hello Seahorse, Denise y Bones, estén participando en un intercambio también de experiencias, como es la publicación y la edición de forma independiente, que tiene mucho que ver con este proyecto literario. Y pues por lo pronto esos son los eventos, pero estaremos actualizando la agenda durante estas próximas 4 semanas y nada más quiero recordarles pues que en estos proyectos son vitales, cada día es vital, parece que estamos
que pudiéramos estar poquito más cerca de la meta cada vez, pero si nos falta un peso y no llegamos a la meta, la plataforma no nos da nada para editar. Entonces, como dicen ellos, esto es todo o nada y pues se agradece esos primeros 18 pesos con los que empezamos, son así, se agradecen de corazón porque ya me hizo sentir como que, mira, no estamos solos en esto, sí hay alguien por allá afuera haciéndonos caso y creyendo todavía en la literatura. Pues perfecto. Pues listo, pues gracias. Igual esperamos por si alguien quiere preguntar algo pues del público, Orzón. Pues tenemos, nada más saludos, por ahí todavía Rebeca Estrella Castañeda nos manda saludos y pues les agradecemos a quienes estuvieron por acá y nos vemos en una semana por lo pronto con Gabriela de la Garza leyendo ahora sí un fragmento de la novela para que ya entremos en materia. Perfecto. Listo, pues muchas gracias. Nos vemos. Chido, gracias, abrazos. Vale. Bien.